Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Upukwe Pore. Como siempre, nosotros visitamos a las familias. Hoy aquí a nuestros queridos papás. Estamos en Fernando de la Mora. Ellos se van a presentar enseguida, siempre conociendo a nuestros padres las cosas lindas, los valores que nos han enseñado y que nos dejan y que hasta ahora todavía son lindos testimonios. Pero ellos también lo recibieron de sus padres, lo recibieron también de sus abuelos, igualito que nosotros. Ustedes saben que tradición significa transmisión. Upeagola dice la tradición. Vivimos siempre de la tradición porque se nos transmiten valores y principios que nosotros después ponemos en práctica en nuestra familia. Así es que visitamos a esta hermosa familia de Cuerabeña presentada. Bueno, muchísimas gracias por recibirme aquí en su casa. Bueno, para esa banderera. Muchas gracias. Hemos medio mío de la banderera, mo para nacer a Cuembo, año parezco. Bueno, yo nací en el norte. En el norte. En un lugar llamado Itapucumí. Itapucumí. Es un lugar chiquito, pero es de gente. Ese está ahí cerca de Puerto Casado, Puerto Sastre, Moto, ¿no? Cerca de Puerto Sastre. Pinasco. Ah, cerca de Pinasco. Sí, Calera y la Calera. Te veo hoy en este Calera. Pues pero así es, mi papá y mi mamá se separaron. Ah, se separaron. ¿Cuántos hermanos eran ustedes, ña Felipa? 7. 7 hermanos. No, 10. 10 hermanos pero total. Papá tuvo 5 de 8. Se murió ya. ese señor. Ah, se murió. Entonces Ya. se encontró a papá y se mandó. Oño, ¿cómo se dice? Junta llegó por humildad. Sí. Hace 5. 5. Exacto. O sea que 10 en total. ¿Dónde va el número? Hace 9. 9. De la número 9. 9. Entonces quiere decir que depende de time. Así es. ¿Cuántos todavía viven? ¿De años de coña Felipa? Yo tengo 80. 86. 86. Sí. Bueno, pero Ahora, no es ¿eh? Sí, ahora el problema tengo de la pierna. De la pierna, pero sí. hasta acá me duele. Sí. Me estoy yendo ya. Pero me hago presente hoy. Donde andas ahí no hay carrerista, ¿no? Bailar ella para ña Felipa. Me casé a los 19. A los 19. En el tipo. ¿Dónde ya? Pero y ahí tiene mis 5, un varón y 4 nenas. 4 nenas. ¿Y vos le conociste a tus abuelos? Le conozco todos cuando era chiquita. A monja, pero Pepe Pinasco. A Pinasco, o sea que la decirla ojalá y también vive ambas eres la joven porque va a poner la pero va por la calera bebió ella cargaba la calera. Cargaba tu mamá. Sí, tu mamá. Como trapo o cargaba la hace gato mi chiquita y pero se mantiene. Pero llenó la María. Bosari. Un guapo. De donde mi siempre parece que ya foto mía lleva. Sí. Bueno, han demandado de algún país de ese tiempo. Hobby con la país y la país la. No. Oye, este bolorero hoy tampoco Pinasco. A Pinasco bebé con la sí, bolorero a mamá. Pero de vez en cuando jóvenes visitando hoy las fueran de las hoy. Tenemos patrones, dueños de la caldería y todo eso, pero la país no hoy. Pepe no hoy. A Pepe, Juan. Sí, hace gato la. La vez mando ahí va, porque Pepe Salesiano cuera oña cuera. Misión. País Balín. Ahí vende mando de alguno. Yo no. Ya no te acordás más. Criatura. Sí. Era la. Una tilinga y. Una la mitad hace ya jamás. Ajá, jupi, amoya, agüera jamás, mamá. Mira la hermanita, claro. Mía, sí, ajá. ¿Cómo se dice? Sí, la Sí. Me decía mamá, ella no mi hija, no me jugó la escuela de Cotaipe. Pero de con ella jupan de con ya ni po, ni a lo mejor pero de poco la mitad.
pero era una pesada, Claro. la mitad y después era. Entonces, ña Felipa, la de apellido, me dice que dice Román. Román. Ña Felipa, Sí. Román. Bueno, aña y cuamila de mena, Ahora bueno, va esa banderera de Caraí, Eremí, ave a la gente. Félix Calixto Félix Calixto, Beltrán Bordón. Beltrán Bordón. Bordón. Ah, mira un poco, che, Bordón. De los Bordones, también la Bordón. Norteño, y Concepción, veces estaba igual a la familia Bordón. Hoy vete y país Bordón Salesiano, oye, 102 años. Hoy cobea, Ay, 102 años. En este veo, a ver, ven de vecinos lentos y nada. Domingo Sabio, me digo. Sí, 102 años. Bueno, hemos visto un mensaje de don Félix, de Ere nacemos En Puerto Sastre. Puerto Sastre. Puerto Sastre. ¿Y tenían de ustedes escuela ahí, don? Hermosa escuela. En serio. De la compañía, ¿no? Ah, era de la compañía. Ahí en Puerto Sastre, ¿qué había? La taninera. Chaninera. Exactamente. ¿Y vos, hasta qué año estuviste ahí? 19 años. 19 años, ¿verdad? ¿Verdad? Ya yo topa. Y después, Pero, ¿Reyapó escuela? ¿Aupén va a Reyapó? ¿Va a grado don Félix? sexto. Hasta sexto grado. Sí. Y después seguiste ahí, en vapor, dejó cuartel. Cuartel de dos dejó años, cuartel. 2 años. 2 años. ¿Y dónde hiciste el cuartel? En Olimpo. En Puerto Olimpo. No está muy lejos, ¿verdad? No, Ya. después de Sastre se continúa. Sí. Se pasa a Guaraní. Guaraní, Puerto Guaraní, Puerto Guaraní. Cojina. Además era Puerto Olimpo. ¿Verdad? Bueno, y ahí en el cuartel va la Bellapoa, va la vende aquí, ya, güey. La policía. Ah, policía. O sea, pero vos fuiste con los militares o con los policías. Policía. Ah, policía de Larejón. Sargento, ¿En serio? me alzaron ellos. Sí, no, y claro. Uno va subiendo de jerarquía Bellapove hoy, ¿no? Y entonces así uno va. Y después de eso, Opala Cuartel, Ambaere ya don Félix. Trabajé en Tornería. la tornería. Ah, tornería. Tornería. Sí. Aprendí rápido, en 6 meses ya, En 6 meses. ya me dieron para mi tu trabajo. torno. Va tu torno. Ya trabajé solo. Y así cuando te dan tu torno, de yañe, bueno, más va a poner ñóbigo, Sí. de Malayapo, o Ya. usted la ha pedido. Ahí te traen las piezas, Sí, los materiales y uno nomás ya hace. ya hace. Y te trae el modelo, digo. Taiko, El que se rompió, que ya se gastó todo. Overunde, el Esa es modelo. la medida. Ya, pega la medida. Sí. Peixa, guay, botella, posee. Así es. Leña ingeniesa. Es posible. Por ejemplo, ya, buje, baile, ya, Es que eje, apichapio mía. todo. ¿Y eso era para qué? ¿Para los tractores Y o ese- para los trenes? Que tenía esto esas de ¿Cuál? a ver, Coche. camión no recuape y El eje. ese. El eje de los camiones, mía. Estaban los trenes también. De los trenes también, Bella. Está bien ahí la tren, pero no UPB. 10. 10 trenes. Iban y venían Así, del Chaco. del Chaco. Va a over, va a por highway. Rollo de Rollo Quebracho. de quebracho, exactamente. Y entonces ustedes tenían que preparar todo, tener los materiales, instrumentos. Hoy, ¿cuál la ven el tren? y había 2 barcos lo que se iban A 2 con barcos, 5 chatas. en serio. Enormes chatas. Y llenaban de madera. Y eso, no, eso ya para traer El tanino. el tanino. Ya produce. Así eran las bolsas de tanino. Ya. 50 kilos parece que pesan. 50 cada 50 kilos. Qué interesante. La un día que está solamente, sobre todo esos trabajos. Es verdad. A mí ahí voy a andar con muchas veces en Dunte. Otro no sabe nada. Así es. Bueno, así entonces estamos visitando a esta familia, estamos Fernando de la Mora, la señora Felipe Román Ereco y se pregunta, ¿ya se le anda apellido Romani? Al menos escribí ahí, güey. Sí. Romani. Enderezar hoy, endereza italiana hoy, endereza Romani hoy, De sapo. no, a un iba ahí, yo escribo ahí, que Román en vez que Romani. Bueno, y don Beltrán, entonces descendencia curepía lleva, de los argentinos. ¿Quién era tu abuelo? Era argentino. Francés, de allá venía, Beltrán. Entonces, esa es que va a pronunciar Beltrán.
Bueno, pensé en la francesa, ¿verdad? Y cuidado con ese, bueno, pensé. Bueno, así queridos amigos, estamos visitando a la familia, estamos en Fernando de la Mora y volvemos nosotros enseguida con más ñande upukwe pupore. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico de nuestro país, ñande Yarañe. Estamos organizando una gran rifa para el 13 de febrero. Apoyemos la evangelización. Eduquemos a través de la palabra de Dios que llega a nuestros hogares y que llega para que hagamos lo que Jesús nos pide. En Calzados La Economía encontrarás el calzado que a ti te gusta para todas las ocasiones. Puede adquirir en todas las formas de pago, vía asociación, transferencia, tarjeta y efectivo. Todos nuestros calzados son confeccionados 100% cuero de muy buena calidad y de precio accesible. Hacemos sobre medida para damas y caballeros. Les esperamos en Azara 715, casi Antequera. Comuníquese con nosotros al 0983-357-928 y al 0983-442323. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Navega y habla con Fiberlip. Internet, fibra óptica, más línea IP. Con 200 minutos libres para comunicarte a todas las operadoras. Desde 110.000 guaraníes. Además, con Vox podés disfrutar de descuentos en los planes Mishimi. Con gigas diarios, más minutos libres a todas las operadoras. Desde 69.300 guaraníes. Copaco Vox, conectado a donde vayas. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ubapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Queridos amigos, estamos nosotros aquí en Fernando de la Mora visitando a la familia Beltrán Román. Ellos ya hace años más pemendaja, güey. 60.
60, más de 60. Más de 60 años me da, güey. Pero ¿cómo me gusta ña Felipa nos va a contar y don Félix? Yo le digo Fefe porque hay con Felipa, güey. Ah, es Félix, lleva. Fefe y Nave, ¿cómo se encontraron? Vamos a ver yo topa, güey. Esa es la flechazo. Puerto Sastre. ¿Verdad? Miami. Miami. Nosotros jugábamos fútbol. Pues. Fútbol. Le jugase la Siempre fútbol. veníamos. ¿Y qué tiene que ver aquí ña Felipa con el fútbol? Porque yo era la mamá guazú. Se me mamá Guazú, porque años eres con la escuela Peño Topano. 16. 16 años. De mamá Pero, Guazú. pero ya nombrama como... Reñe nombra. ¿Cómo se dice? Presidenta. Del club. Del club. Había un club ahí de tu pueblo, Itapucumí. Otro, bueno, el club. Hacer club, yo. Y vos eras una de ellas. Ya que me llamaron. Fíjate que vos eras muy activa, o sea, la nombraje. No, hombre, no. Se fue intermarchero, ¿no? Y vayan de respetar a la presidenta, ¿no? Presidenta. Enseguida ya por la... Pero quiere decir que era todo, era de juventud la vende club. Todo, sí, claro. A mí sí voy, comen en la... luna. Y sí. Ya por enseguida que tenía encuentro de fútbol. Entonces no pasó que fuera los jugadores. A pegar a mi mímico. Ganar de una oreja. ¿Dónde veo va el club de cluete? El Pepe que era. ¿Dónde? No era la pena. Y así a nivel de Paraguay, ¿dónde va? De Pico Cerrito, Limpita, Baende. Guaraní. India Guaraní. India Guaraní. ¿De don Félix? Guaraní. Llegué a jugar. ¿Y entonces? Llegué a jugar. India Guaraní. ¿Te gustan la fútbol entonces? Sí. Claro. Voley. Voley también. Checa tú. Allá por la... ¿Cómo era? Voley. Voley. Campeonato. Porque yo levantadora. La levantadora, la otra la matea. Mate. Bueno, ¿y dónde lo que se conocieron? ¿Cómo fue don Félix? Va esa la reicuayo. Va esa la reimaña, esa está con el André Cagüe. De Puerto Sastre venimos a jugar fútbol. Claro, vos estabas en Puerto Sastre. Yo me jugaba, sí. Andemos en que escala gol de perder porque es la presidenta o ganada de equipo. Oye, vende. No me diga. Te lastimaste y te fuiste a sentarte a su lado. Bueno, veñando mi historia, vea. Mintió. No ni lastima, hacete oye es un gas. O aprende que quieres. Andé pobrecito chuchuchulina, como hoy con las asundes. Así digo, pues, che. ¿Cierto que opea don Félix? Neñe es un gaibico, está cierto. No. Upearla y madre, viste que antes los jugadores hacían ya pues, bebé, ya paraban la partida, hombre. Lo hagan en el sindicato y no ella pues y pesa. El arena pongo tarjeta más. Y antes que así le digo usted que le partido. Qué cosa poco y ni de allá un poco. Antes esto superarla ya para afuera. Pero conseguí el objetivo. Bueno, y después ¿qué pasó? Ahí se conocieron. Ahí era, y después yo estaba en el cobrando la entrada. Vos cobrando la entrada. Para controlarme. O enamorado, ¿qué tal la Bartiona? Y le dije yo a la chica, mira, entonces muchacha, ese es para mí, ¿no? No me diga. No, es Yeruma. Para mí, yo por la partida. A la cuenta, pues ya le ganaban de la. Bueno, y después, ¿y cuándo se casaron? ¿Dónde se casaron? Puerto Sastre. En Puerto Sastre. Sí. ¿Cuántos años de eso? Y más de 60 de Gurichen. Más de 60. ¿Y vos cuántos años tenías? Y yo tenía 22 por ahí. 22. Andé ya de guay. O sea que los dos veré con 22. Mira un poco que bien. Y después, ese apellido para ver Fernando de la Mora, ¿ver?
y ya terminó Sachi. Ah, o pasaste. Entonces, Hoy soy desastre. A Peyupa, pe emigra pa. Pero ustedes ya tenían su hijo, tenían su familia, ¿o no? No, no teníamos. Todavía no. No sé si es varios varoncitos que teníamos ya, o no, acá nomás ya. Acá no. Acá nomás ya. O sea, Peyuri. Enseguida me voy a Peyú entonces. Seguido yo. ¿Y dónde vinieron? Ambas Peyú, Bella Pope, ya la... PTI, hotel, PTI, Oda, pero no sé, yo no me ya no te acordás. Ya no. Ah, pues ya ni puedo más. ¿Y qué hiciste, don Félix? ¿Escala trabajo? Enseguida. Acá enseguida trabajé. ¿En serio? ¿Pues dónde vos tornero hoy? Tornero. ¿Y ya comenzaste a trabajar de nuevo en tornería? El primero que me vi ya me quedé. ¿En serio? Joder, ese tornero ayuda a ver, Sí. no rico tenés así, yuma, allá ande suerte, allá ande valende, que siguen de vale formando. ¿Y vos qué hiciste, ña Felipe? ¿Andar en Bajapo y Vigo? No, yo la casa. Ah, vos te quedaste en tu casa, cuidar los hijos. Y ¿Y después tuvieron cuántos hijos? 5. 5 hijos. 5. Varones, 4 niños. ¿Y ahora cuántos nietos por ahí tienen? Y ahora tengo. ¿El primero cuánto tiene? Ya de esa y Pama. 4. El segundo, 2, 6, imagina. El tercero, 3 también. Roma 8, fuera, imagina. 8, 9. 8, 9. La última, 2. 2, entonces 11 fuera, 11, 12. Bueno, pegan a venir o mañana de él, ande me fuera. Ahí está esa araima la nieto y ahí está. Pero se lo salvamos hoy porque ya hay que tomar esa araima y fuera lleva porque ya 86 años ya endereza esa mamá. Bueno, ¿y cómo pasó los hijos y los nietos? ¿Batecoba o comporta ponaba y ven? Sí, porque son chicos que yo le crié. Ah, vos le criaste. Ay, claro, de puta hoy la hoga, güey. Tú a defenderse, pero no. Se valoró que a preparar para que me siga mamá, a papá, porque esta criatura no van a recibir. Buena formación, si es que alguien no le cuida. No recibieron, Claro. Ni papá ni yo. Así que, o van a pedir. Chiquita la garrote, ayer. Ah, sí. Nada de nieto. Qué bien. Sí. Entonces hay que. Muy esto ya apenas me vive así. Exactamente. Tunado, aña de yaras. Claro, claro. Y vale, y todos son estudiantes. Claro. Son buenos, espectaculares, padre. Pero qué bien, che, y esa es una bendición de Dios. Y vos, Félix, no me dijiste, te digo guaraní ahí, ¿no? Bueno, Ah, pero entonces, peño entendí hoy, entonces, guaraní, hace guaraní, guaraní, ya con año 25 ya se está campeón, pero yo que estamos ahí con el presidente, Don Daer, era la año del presidente de Guaraní. Sí. Un día, Guaruta, yo a ver también de visitarme. Vamos a decirle aquí, hay 2 grandes fanáticos. Sí. Alguien de cancha para jugar. Sí. llegué a jugar. Así mismo. En el mismo lugar. Sí, en el mismo lugar. Sí. Allá, toalla, Bueno, Aaron, a 20 años me está regalada. ¿Y sí? Te voy a poner una bolsita. Sí, por eso, coña terminará el año de programa. Entonces ya tengo año de programa, vein. A pedir, entonces, escucharon, va, aquí la señora Felipa me va a regalar una toalla de guaraní. Yo preparo para moverse en guaraní. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos. Así entonces estamos concluyendo nuestro programa el día de hoy. Cuerpo y Poré, con la señora Felipa Román, que era Román y dice, pero Román al final oye que era Nerera, bueno, y del señor también Félix Beltrán, Calixto en el segundo nombre, lo más lindo, que los dos son de guaraní. Bueno, agradecemos a Dios y le dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a ver la próxima con más ñante Poré. Bueno, ya saluda a mí, pero ya vemos Juan la vende, vemos adiós a la gente. Adiós, le espero tal vez, no va a ser última. Siempre le espero. Bueno, gracias, señor Felipe, y gracias, don Félix.